Si vas a la pregunta básica de por qué realizas tu trabajo dentro de un edificio de oficinas, en vez de realizarlo en mitad del campo, vamos a pensar que es porque requiere de una cierta estabilidad de entorno que un espacio exterior puro y duro no te va a proporcionar. Sin embargo, vamos a ver hasta qué punto es positivo el aislarse completamente de lo que ocurre en el exterior o tener una cierta interacción, aunque sea perceptiva. Vamos a explicarlo bien en este episodio. Bienvenido, bienvenida a este nuevo capítulo del podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo lo relativo a la gestión y diseño de lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar y de todo lo que ello conlleva. Soy Eduardo Arazola, ya nos conocemos, me dedico a esto desde hace ya bastante tiempo y hoy vamos a hablar de esta reflexión acerca de aislar el espacio interior de todo lo que ocurra afuera. Vamos a ir poquito a poco, aunque nos lleve un par de puntos. Si trabajamos en las labores de oficina, en las labores de clínica, en las labores de trabajo más o menos encuadrado en lo que sería una labor administrativa, que es lo que se suele hacer en oficinas, tenga carácter comercial, tenga carácter creativo, tenga carácter del que tenga, pero que se realiza dentro de un edificio, se hace dentro de un edificio porque no sueles tener las garantías en el exterior de que las mejores condiciones que vas a necesitar para tu trabajo se mantengan de una manera constante. Si pensamos que vas a estar trabajando en torno a las 8 horas al día, 10 horas al día, 6 horas al día, con ciertos descansos más o menos largos que van a ocupar prácticamente tu día entero, realmente es muy difícil hacer depender tu actividad de lo que ocurra con una climatología exterior, de cómo esté el tiempo o de la zona geográfica en la que estés, que tiene su propio clima. Hay países en los que hay muy poco tiempo de luz diurna, hay países donde hay mucha luz diurna, incluso hay países en los que el sol se entiende la mayoría del año como algo de lo que protegerse y otros países en los que se entiende que el sol es algo que hay que buscar a lo largo del año porque no es tan potente como en otras áreas geográficas. Y todo esto, al final, se intenta compensar pues trabajando dentro de un edificio en el cual recreas unas condiciones ambientales que puedas mantener de una manera constante. De este modo, la variación de temperatura dentro de una oficina pues suele ser bastante estable, aunque en invierno pues haga más frío o la temperatura sea inferior a lo que ocurre en verano y haya unas normativas que por cuestiones de un ahorro energético o de una eficiencia energética o de un sentido común energético pues hagan que no sea siempre la misma temperatura exactamente a lo largo del año. Del mismo modo, tendrás una iluminación artificial que por lo general va a buscar que, sean cuales sean las condiciones lumínicas exteriores, tú puedas trabajar de una manera lo más constante posible. Esto quiere decir que si a lo largo del año, pues la hora del amanecer, la luz diurna y la hora del atardecer pues, van variando, pues tú puedas mantener tus condiciones de trabajo aunque fuera todavía sea de noche o a lo mejor ya pues fuera haya mucha luz y realmente dentro de la oficina pues tú vayas a tener esas condiciones lumínicas en cuanto a lo que es intensidad luminosa, lo que es calidad de los índices de reproducción cromática o los deslumbramientos, la mayor calidad posible y además de una manera lo más constante posible para que tú puedas realizar tu labor invariantemente. Según haya cambios en el clima, a lo mejor fuera está lloviendo, se ha nublado o ha salido el sol, tú deberías poder seguir trabajando con las condiciones ambientales lo más constantes que sea posible y buscando que sean constantes dentro de unos niveles óptimos o lo más cercanos a lo óptimo que resulten para tu labor, para tu trabajo, para tu actividad. Es por esto por lo que trabajas dentro de un edificio de oficinas y no trabajas en mitad del campo para realizar una labor de oficinas. Todo el mundo sabe que las personas que trabajan en el ámbito de la agricultura, por ejemplo, dependen muchísimo de las condiciones climáticas y no pueden pensar en una labor constante. Hay momentos, épocas del año en la que solamente se pueden realizar una serie de tareas y cuando se cambia de época del año,
las tareas que se tienen que realizar son otras, volviéndose imposibles las que se habían realizado hasta ahora. Sin embargo, la mayoría de los trabajos que se realizan dentro de un edificio de oficinas no son diferentes, tu labor no es tan diferente en el mes de enero que en el mes de julio, salvo que estés de vacaciones. Por lo tanto, se busca una invariabilidad y por eso se construye un edificio y tú trabajas dentro del edificio y no fuera. Ahora bien, todos conocemos casos, sobre todo en el ámbito del retail, en los que ha habido diseños que lo que buscan es aislarte completamente de lo que ocurre en el exterior. Y esto tampoco es algo que sea especialmente bueno ni saludable dentro de un edificio de oficinas o en un lugar de trabajo. Porque aunque no te veas afectado o afectada directamente por lo que ocurre en el exterior, sí que tiene que tener una cierta influencia sobre ti. ¿Por qué? Porque al final eres una persona, eres un ser vivo que tiene una cierta naturaleza y tu cierta naturaleza te conecta con la naturaleza también del lugar. Y no es algo que se deba dejar completamente aislado, no es algo que deba ocurrir estrictamente de muros hacia adentro de tu oficina y de muros hacia afuera de tu oficina de una manera completamente separada. En el mundo del retail ha habido diseños, y todavía los hay, que lo que buscan es que pierdas la percepción del tiempo. Que cuando entres en un local, sobre todo si el local es grande, si es un establecimiento muy grande, no haya conexión con el exterior para que pierdas la percepción del paso del tiempo. Para ti es muy importante tener una percepción del paso del tiempo en función de la luz diurna. Si bien no es la misma luz diurna la que hay en invierno de la que hay en verano, como el cambio va siendo progresivo, tu organismo y tus sentidos se van adecuando poquito a poco, día a día, a ese cambio perceptivo. Y se van adecuando para identificar cuándo estás en la mañana, cuándo estás a media mañana, cuándo estás a mediodía, cuándo estás a media tarde y cuándo ya estás llegando a la noche. Independientemente de que las horas puedan ser diferentes en una época del año o en otra. Cuando entras en un establecimiento en el que no hay ventanas, en el que solamente hay una iluminación artificial constante y no estás viendo lo que pasa afuera, realmente tu percepción del tiempo puede verse alterada. Y puede ser que sin darte cuenta estés recorriendo ese local comercial durante varias horas pensando que hace un ratito que entraste. Es una estrategia comercial, es algo que se conoce desde hace mucho tiempo, que afecta psicológicamente a las personas y que lo que hace es que te centres en recorrer el establecimiento perdiendo esa noción de tiempo. Sin embargo, en un lugar de trabajo esto tampoco es tan positivo. Si lo piensas, cuando vas a un establecimiento a realizar tus compras, es algo que tiene un cierto carácter puntual, aunque lo hagas de manera más o menos regular. Sin embargo, en tu trabajo, en tu puesto de trabajo, pasas mucho tiempo cada día y tu organismo acaba viéndose afectado si pierdes la conexión con el exterior de una manera muy pronunciada. Por lo tanto, es muy importante que puedas tener una visión de lo que ocurre fuera, aunque no te estés valiendo de la luz exterior propiamente dicha para iluminar tu puesto de trabajo, sino que estés garantizando esa iluminancia, por ejemplo, o ese índice de reproducción cromática con luminarias interiores, porque a lo mejor tú entras a trabajar muy temprano y en invierno todavía es de noche cuando has entrado a trabajar y llevas 2 horas o 3 horas trabajando ya antes de que salgan los primeros rayos del sol, o al contrario, por la tarde se hace de noche bastante antes de que salgas de tu puesto de trabajo, no puedes valerte de la luz solar para iluminar tu puesto de trabajo, lo haces mediante iluminación artificial, pero sí que estás viendo cómo va evolucionando el día y no estás interrumpiendo pues tus famosos ciclos circadianos que te van marcando el sueño diario y que van estableciendo tus momentos de descanso de una manera natural. Y esa manera natural se va viendo reforzada o se va viendo beneficiada de ese contacto con el exterior que tienes. El hecho de estar viendo que ya ha salido el sol, que ya se va a poner el sol, como cada día tú has ido viendo que ha ido cambiando la hora del crepúsculo, pero lo vas viendo poquito a poco cada día, y entonces vas teniendo una conciencia o una consciencia diaria de en qué momento estás, aunque vaya variando a lo largo del año. Además, es una tendencia bastante común intentar imitar lo que ocurre en el exterior con el interior, con la decoración interior o con los proyectos de arquitectura interior o de facility management interior. Y esto tiene un sentido, tiene el sentido de que tu organismo está acostumbrado a lo que ocurre fuera, a una naturaleza. Tu propia naturaleza está conectada con la naturaleza. De ahí que muchas veces
la iluminación interior busque asemejarse o imitar la iluminación exterior. No se consigue, dado que la iluminación exterior tiene una fuente que para nosotros es única e inimitable, que es el sol, pero sí se busca que si tu organismo está naturalmente preparado para desenvolverse en un cierto tipo de iluminación con unas ciertas características que son las de iluminación solar, pues que en tu lugar de trabajo estés en una situación que te pudiera asemejar de una manera tal vez inconsciente a aquello que sería más conectado con la naturaleza, aunque fuera solamente en cierto grado, en lo que se pueda simular con esa iluminación artificial. Es lo mismo que tu organismo está acostumbrado a situarse en una zona de confort térmico entre unos ciertos valores de temperatura. Con tu calefacción o tu refrigeración artificial podrías estar fuera de esos valores de confort y no lo estás, pero es que esos valores de confort, no ya solamente por una cuestión normativa, sino también de sentido común, varían según las zonas. Las personas que están acostumbradas a vivir en zonas geográficas más frías tienen tendencia a sentirse más cómodas en unas temperaturas más bajas que las personas que viven en áreas geográficas más cálidas. Es algo completamente natural. A lo largo del tiempo, las poblaciones que se han establecido en unas zonas se han acostumbrado al clima que hay en esas zonas, a la cantidad de luz que hay en esas zonas, a aprovechar la luz o a protegerse de la luz, del exceso de luz, del exceso de calor, o a protegerse del exceso de frío que hay en esas áreas geográficas. Pero al protegerse de ese calor o de ese frío, se hace siempre de una manera, comparativamente hablando, entre zonas más tenue. Quiero decir con ello, personas que viven en el norte de Europa tienen una tendencia a soportar mejor el frío o a estar más cómodas en temperaturas más frías que las personas que viven en áreas mediterráneas, que están acostumbradas a tener unas temperaturas más altas. Las personas que viven en zonas caribeñas están más acostumbradas a vivir con una luminosidad más alta y a tener unas temperaturas más altas y por lo tanto se desenvuelven mejor en ese tipo de temperaturas, en unos rangos de temperaturas y de luminosidad que son distintos de las personas que puedan vivir a lo mejor cerca de la Patagonia o del Cono Sur, donde a lo mejor hay unas temperaturas ya pues diferentes, más frías y a lo mejor hay menos horas de luz a lo largo del día en según qué zonas o en según qué momentos del año, y las personas que viven allí están adecuadas a ese tipo de temperaturas. Esto no quiere decir que las personas que vivan en la Patagonia o las personas que vivan en el norte de Europa estén a gusto a menos 20 grados centígrados. No se trata de eso, pero sí hay unas ciertas variaciones que son diferentes de lo que son las zonas de confort de las personas que están viviendo en otras áreas geográficas. Cada zona ha ido acostumbrando a sus habitantes, según los climas, a unos ciertos ritmos, a unas ciertas duraciones del día, a unos ciertos grados de iluminación, porque hay más horas de sol o menos horas de sol. En zonas donde los días son muy largos, la noche es algo que no se suele entender ni siquiera como algo productivo. Efectivamente hay personas que trabajan muy bien de noche, eso es algo muy individual. Hay personas que son más de trabajar por las mañanas, personas que son más de trabajar por las noches. Es algo muy individual, pero a lo que me refiero es que culturalmente, en zonas donde amanece muy temprano y anochece muy tarde, se suele tender a intentar trabajar durante las horas del día porque en la noche falta luz. Mientras que en las zonas geográficas donde hay días muy cortos o incluso épocas del año en las que prácticamente no hay día o directamente no lo hay, se han acostumbrado a lo largo del tiempo a que su grueso del trabajo se realiza en horarios de noche, porque hay muy poquitas horas de luz solar. Y todo esto acaba siendo cultural y a lo largo del tiempo algo perceptivo que se acaba conectando con tu propia naturaleza. De ahí que, igualmente, ocurre con todo lo que se refiere a los niveles sonoros. Hay culturas donde el trabajo en silencio es más proclive a considerarse más productivo. Hay zonas geográficas donde trabajar completamente en silencio se puede considerar como algo incluso como pesado, y que haya un poquito más de ruido de fondo, sin llegar a exagerar, suele ayudar a las personas incluso a concentrarse un poquito más.
Hay personas que se ponen auriculares para estar escuchando música mientras están trabajando, y mientras que hay otros sitios donde el tener un silencio más total es algo que se considera más confortable. Todo ello te conecta con el lugar en el que estás, tanto a nivel cultural, en esto que estamos hablando ahora mismo, por ejemplo, del ruido, como en un nivel natural, pues en lo que serían las horas de luz o las temperaturas en las que te vas a desenvolver. Horas de luz natural, porque artificialmente siempre vas a tener esa temperatura más o menos estable a lo largo del año y esa luminosidad más o menos estable a lo largo de los días, independientemente de si fuera está nublado o hace sol. Pero sí que es necesario para ti, que eres una persona, un ser natural, estar conectado con el clima donde estás a través de esa ventana en la que estás viendo que efectivamente está nublado pero ya es de día, o que efectivamente está nublado y estás sintiendo que estás en una época del año en la que hay nubes, o estás en una época del año en la que hace mucho sol fuera desde muy temprano, o está nevando, o está lloviendo, pero tienes por lo menos una conexión aunque sea visual de lo que está ocurriendo. Y tienes una noción de que ya llevas en la oficina tantas horas, de que a lo mejor tienes que hacer un parón para tomar un descanso. Sabemos que depende mucho de lo que te permitan hacer en la empresa, que hay empresas que marcan unas directrices que no tienen demasiado sentido, pero dentro de lo que es tu margen de acción, a lo mejor sí que es interesante, pues aplicas algún tipo de método Pomodoro o bueno, dentro de lo que estés en capacidad de hacer, que dependa de cuando vas viendo pasar el día. No es algo natural que te metas entre cuatro paredes que no tengan ventanas, que no sepas lo que ocurre en el exterior y que no sepas si son las 10 de la mañana o si son las 2 de la tarde, simplemente porque te puede acabar variando incluso tu sentido de hambre. Tú estás acostumbrado o acostumbrada a comer a unas ciertas horas del día, que también eso depende de la cultura en la que estás y de la zona geográfica en la que estás. Y eso muchas veces se despierta en función de esos ciclos circadianos, donde se te han marcado esas horas de sueño y donde se te ha marcado que a unas ciertas horas de haberte despertado es cuando tu organismo está acostumbrado a ingerir comida en una cierta cantidad. Según unas culturas pues es una cantidad mayor en el desayuno, en otras culturas la cantidad mayor es a mediodía, en otras culturas es más a media tarde o ya llegando a la noche, y todo ello se va viendo influido por el paso del día. Si tú acabas pasando día tras día, día tras día, día tras día, en una especie de cubículo opaco en el cual no ves cómo va pasando el tiempo, no ves que ya se ha hecho de día, que ya ha salido el sol o que ya es por la tarde o lo que sea, a la larga tu organismo acaba viéndose afectado y acaba viéndose muy despistado. De ahí que si bien tiene sentido trabajar dentro de un edificio de oficinas, porque si trabajaras en el exterior y dependieras de los días que hace frío, hace calor, llueve, nieva o hace sol, sería muy difícil realizar una labor administrativa. También es cierto que lo que tienes dentro de la oficina no debería ser algo tan aislado con lo que ocurre fuera. Espero que se haya entendido el mensaje de lo que quiero decir con esto, y si no es así, o si tienes algo que precisar, pues para eso efectivamente están los comentarios, y siempre son la parte más interesante de todo esto que hablamos. Por lo tanto, te espero allí en esos comentarios y también en el próximo episodio. Hasta entonces, un saludo.